Y de nuevo, muy buenas noches. Si no pueden ver bien lo que está escrito ahora en la pantalla, definitivamente ya es hora de ir al oculista. Y vamos a hablar sobre el conocimiento y sobre cómo gestionarlo. Sí, es un tema que siempre está en discusión. Incluso aquí en Santiago me encontré con que se hablaba mucho de que, bueno, el PMBOK nos dice que hay que gestionar el conocimiento. Pero en cuanto a la aplicación práctica, mira, yo no he visto una gestión consciente de la experiencia y la pericia adquiridas. Vamos a hacerlo más sencillo. Si le preguntamos a cualquier profesional si hay que gestionar el conocimiento, sin duda responde, sí, hay que hacerlo. Pero cuando le preguntamos cómo gestiona el conocimiento, normalmente se queda en blanco, porque en realidad no lo gestiona, aunque está completamente seguro de que hay que hacerlo. Vale, sí, vamos a definir primero qué consideramos conocimiento, sí, en un sentido amplio, y cuál es su valor. Así que vamos a tener una definición nacida de nosotros mismos, con la que puedes estar de acuerdo o debatir, sobre que el conocimiento que surge en un proyecto son nuestras lecciones, conclusiones, la experiencia que La experiencia. generamos, sí, experiencia a partir de casos, de citaciones, de riesgos que funcionaron o no funcionaron y que surgen en nuestro proyecto. Vamos a añadir también que el conocimiento incluye tanto la experiencia positiva de hacer algo. Por supuesto, al menos, con una experiencia negativa, marcamos que esto puede pasar y que no estábamos preparados para ello. Y aquí, ¿sabes qué me gustaría añadir? Bueno, Y en caso de que una y otra vez te encuentres en la misma experiencia, probablemente deberías ir al psicoterapeuta. porque repetir una y otra vez la misma acción esperando un resultado diferente es esquizofrenia, si no me falla la memoria. Bueno, no es tan simple, pero aún así es una señal de alerta. Esto es una verdadera llamada de atención. Sí, señor. Por lo tanto, el conocimiento que surge de un proyecto sí crea valor si lo gestionamos. Si no los gestionamos, no tienen ese valor. Eso es. Y sabes, me acordé de una historia, perdón, me acordé de mi profesor de taller cuando me explicó qué es el conocimiento, qué es la experiencia. El conocimiento es cuando lees esa tabla de seguridad laboral y en ella dice que hay que cumplirla. ¿Y la experiencia? Y él muestra su mano con 3 dedos, le faltan dos. La experiencia es un poco diferente. Las normas de seguridad para trabajar en el torno me las sé como mis 3 dedos. Exactamente, de ese mismo estilo, absolutamente correcto. Le quedan exactamente 3 dedos. Pero el conocimiento, la experiencia y la pericia solo se vuelven valiosos cuando los gestionamos y luego comienzan a aportar valor cuando se repiten. Aporta valor. Cuando se repite. Solicitud. Sí. Reutilizar. Sí, la repetición tampoco está mal. Suena muy fresco, Andrei. Sabes, a mí me gusta más, quizá, no tanto la gestión, sino que mejor vayamos directo a las mecánicas simples. De verdad, sería genial si simplemente pudieran reutilizarlas, aunque sea una vez más. Al menos una vez. Sí. Y eso nos crea una colisión de 3 niveles. No sé qué tan correcto sea usar colisión aquí, pero lo tenemos cuando reutilizamos, cuando analizamos. Una vez. Experiencia previa, tenemos. 3 niveles cuando aporta valor. Esto va directamente para el director del proyecto, ya sea en el proyecto mismo o en sus proyectos futuros. Hagámoslo también con mecánicas sencillas. Chicos, no sé, se sentaron y accidentalmente se toparon con un enfoque realmente efectivo. No sé, se les ocurrió algo. Sí, De alguna manera nos organizamos, dibujamos algo en servilletas. sí. En esto llegamos a un acuerdo con el cliente, y de repente empezó a funcionar mejor que las regulaciones escritas. Sí. ¿Y cómo deberíamos proceder ahora? Olvidar esta experiencia o contarles a otros equipos que pueden usar esto e incluso mostrarles cómo lo hicieron. Y así pasamos suavemente al segundo nivel para la organización. Justo mencionaste que encontraron o probaron algo en su proyecto, lo entendieron para ustedes mismos y lo trasladaron a la organización, a otros proyectos, a otros equipos. Es un poco sobre eso. Entonces, saquemos de una vez el tercer punto, ¿sí? Nos ponemos un poco pesados, ¿no? Nos ponemos un poco pesados, sí, sobre el hecho de que tenemos el concepto de portafolios, que es una parte integral de la organización en general. Sí. Aunque, Ahí la mecánica es diferente. Sí, de acuerdo. es diferente. Además permite, ¿ves?, analizar tendencias entre los proyectos. Más bien, trabajar de manera focalizada con esto en relación a los proyectos. Sí. Es decir, si la organización percibe el conocimiento en general y, a veces, un acta contable bien elaborada, entregada a tiempo, con algún volumen de gastos correctamente distribuido, eso también es conocimiento y experiencia. Pero en los proyectos son específicos, y la mayoría de las veces sufrimos pérdidas no en los gastos operativos, que suelen estar, ya sabes, organizados en un trabajo rítmico de las funciones operativas.
Ahí trabajan sus propios directores operativos. Pero en los proyectos es diferente. Son procesos de gestión recién diseñados para tipos específicos de gestión, como proyecto, portafolio o programa. Así es. Y ahí el conocimiento surge mucho más a menudo que en la parte operativa. Aunque, bueno, tal vez estoy mintiendo, puede que sea más o menos igual, pero si se gestionan de otra manera, de verdad. Mira, aquí se puede debatir sobre cómo gestionamos la parte operativa, recordar los ciclos de PDCA. Así es. Por eso, la frecuencia con la que en una u otra entidad de gestión aparecen conocimientos o experiencias que se reutilizan depende de muchos factores, ¿verdad? Andrei Olegovich, déjame que haga un poco de abogada del diablo y te proponga otro punto. Mira, a menudo veo que en los libros se escriben tesis muy correctas, muy bien formuladas. En la práctica, la gente lee, comenta, pero en general hay que evitar cometer los mismos errores. Hay que hacerlo. Pero, ¿qué hacer realmente con las manos en la práctica? Eso no está nada claro. Y ahora, pongamos un ejemplo de la vida real. Le diría a un jefe de proyecto, si tú, estimado, has encontrado alguna práctica que funciona bien o que funciona fatal, una de dos, perdón por la expresión, luego me censura si quieres, entonces tienes la obligación de hacer algo al respecto. Y eso significa contárselo al equipo y asegurarte de que ellos o bien no usen la práctica que funciona mal, o, al contrario, que se aplique la que funciona bien. Eso es lo que debemos hacer cuando hablamos de evitar cometer los mismos errores. Oye, hace poco nada más. Eso ya es otra conversación. Cuando, ayer, anteayer, publiqué en LinkedIn un post sobre lo que es un buen jefe de proyecto, ¿sí? Toma café. No porque tome café, sino por lo que hace en general. Mira, no es solo el jefe de proyecto, un buen gerente no sigue los procesos establecidos al pie de la letra, sino que los analiza. Y si ve que no funcionan bien, empieza a mejorar los procesos, cambiarlos o implementar nuevos, en vez de seguir ciegamente el manual que ya existe. De hecho, es más bien una actividad continua, una búsqueda constante del eslabón más débil en la cadena. Exactamente. Bueno, sí, de acuerdo. Así es. Hablemos un poco más sobre los modelos. Sí, caray. Es algo que duele, ¿sabes, Andrei Olegovich? Hablamos de buenas prácticas, pero también existen prácticas que ya cansan. Y me molesta cuando la gente se topa con algún modelo que funciona mal. Dicen, caray, sí, funciona fatal. Y a veces ni siquiera analizan que está funcionando mal. Pero dicen, escuchen, yo tengo el mío, tengo mi propio modelo único, ahora lo aplico y todo va a salir bien. Y en vez de mejorar la organización, los procesos internos, no sé, los activos existentes, crean un precedente tonto que no siempre resulta útil. Te lo digo desde arriba. Eso es un problema. Cuando algo funciona mal, en vez de analizar qué es lo que no está funcionando, tal vez reemplazarlo o mejorarlo. Sucede eso de lo que hablas. Tengo un modelo genial o un proceso un poco diferente y no reemplaza al existente, sino que se pone encima como otra capa y el trabajo se reparte y hacemos esto y también esto otro. Un problema. Muy triste. Propongo resumir lo siguiente. La gestión de conocimiento siempre es una inversión en la sostenibilidad, la eficiencia y el desarrollo de toda la organización. Si nosotros, Para cualquier inversión, preguntamos por el retorno de la inversión, ¿cuál es el parámetro clave de cualquier inversión? ¿cuándo? Excelente pregunta. Las cifras son inventadas. Las cifras las saqué principalmente del PMI, fue mi fuente. Esto incluye tanto los cuerpos de conocimiento como las guías prácticas, como el PMBOK, el PMI, la guía de prácticas de PMO. También abarca la gestión de portafolios, el OPM, la gestión organizacional de proyectos y así sucesivamente. Historias. El PMI nos dice que los efectos potenciales que podemos obtener al gestionar el conocimiento se reflejan en estas cifras. Depende de muchos factores. Cabe aclarar que estas cifras siempre van a depender mucho de factores como la madurez del PMO, de la organización, del portafolio, del entorno cultural y de todos los demás procesos que rodean los proyectos y nuestro portafolio. De inmediato te hago una pregunta, sabes, bastante lógica. Dime, por favor, ¿qué pasa si en mi organización no tengo PMO en absoluto? Lo hemos discutido contigo, por cierto, ya habíamos hablado de esto. Puede que no haya una PMO, pero sus funciones se pueden repartir, digamos, entre diferentes departamentos o roles. La PMO no siempre es una oficina de proyectos, ¿verdad? Una PMO puede ser un responsable de gestión de proyectos con funciones de metodólogo, coordinador, asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, Estoy mirando uno de ellos ahora, ¿verdad? sí, ese es el punto. Es por eso que ahora estoy revisando ligeramente algunos de mis puntos de vista.
Sigo manteniendo que, si la organización es lo suficientemente grande, no hay que limitarse a un solo responsable, sino crear una PMO como una estructura para, bueno, si tienes divisiones, departamentos, direcciones, centros corporativos y filiales, ¿no? Entonces, arreglástelas con un solo pobre responsable a nivel de la filial, pues ya resulta algo inmaduro para ese volumen operativo. Respondiendo a tu pregunta, ¿no hay PMO? Perfecto. Vamos a entender qué valor queremos obtener. Si hablamos de una oficina de gestión de proyectos, ¿verdad? ¿Qué función o servicio necesitamos para esto y los distribuimos entre los roles, las divisiones y así sucesivamente? Vale, entendido. Mira, voy a decir en voz alta ahora mismo los puntos clave, los indicadores, y tú me corriges si hace falta. Dale. Exacto. Vamos. Reducir los errores hasta un 30%. Estamos diciendo que si tenemos conocimiento sobre cómo tomamos decisiones, pues, si trabajamos con ellos, podemos equivocarnos menos cuando estudiamos la experiencia de la toma de decisiones. Desde el punto de vista de acelerar la planificación hasta en un 40%, eso también es experiencia, y no es algo sencillo. Muchos olvidan que una de esas habilidades poderosas que debe tener un jefe de proyecto son los llamados métodos de estimación de plazos, costos y alcance. Y ese es un conocimiento muy importante, un conocimiento de la organización. ¿Cómo se planifica esto internamente? ¿Con qué departamentos hay que llevarse bien y a cuáles se les puede no prestar tanta atención? El onboarding siempre es un dolor de cabeza, siempre. Rara vez estamos en una situación en la que tomamos un recurso, lo sacamos de algún lado, lo metemos en el proyecto y empieza a trabajar como debe. Sí. La mayoría de las veces, gastamos un montón de tiempo en el onboarding de los participantes. Y si se cuenta con conocimientos enriquecidos, la experiencia de ese onboarding puede reducirse hasta en un 50%, o incluso más rápido, en realidad, en equipos experimentados. Aquí puedo, como se dice, añadir algo más a la balanza. La precisión de la estimación, las estimaciones de pronóstico, la evaluación del estado actual teniendo en cuenta el conocimiento y la gestión del conocimiento en la organización como proceso en general. Bueno, dale. No todos leen el volumen ejecutado. Y cuando la gente habla de ese efímero 68% del proyecto completado, no se entiende de qué están hablando. Amigos míos, usen el volumen ejecutado y serán felices. Eso también es conocimiento. Ahora ya saben que eso, caray, existe. Vivan con ello. Hay que recordar. La calidad de la documentación. Hacer referencia a nuestro video anterior, el podcast anterior sobre el dashboard, el estatus semanal, donde justamente, Eso también es conocimiento. como que uno de los indicadores justamente eran los índices del volumen ejecutado. Correcto. El CPI es una de las opciones. CPI, sí. SPI, CPI. Bueno, está bien, la calidad de la documentación también es conocimiento, cómo trabajamos con ella. Amigos míos, yo también suelo decir esto, bueno, Andrei Olegovich, váyanse todos a Conference, váyanse todos a alguna base de conocimientos. ¿Por qué me están comiendo la cabeza cada vez con preguntas, distrayendo a mi equipo del trabajo? El conocimiento está ahí, estructurado, etiquetado. Esto significa que cada uno de ustedes va allí, mira, estudia y no me hace preguntas. Trabajen con el sistema, amigos, por favor. Y, de hecho, se está produciendo un aumento colosal de trabajo adicional. Todos estos parámetros están conectados entre sí de una forma u otra, eso es lo que es muy importante. Maletín. Reutilizada. Un aspecto muy importante es la transferencia de experiencia de proyecto a proyecto, de lecciones aprendidas de proyecto a proyecto. En realidad, esto es más bien una cuestión de cartera. Riesgos. También hay un punto importante aquí respecto a los riesgos. La empresa probablemente ya tiene algunas estrategias para abordar los riesgos y algunos métodos para evaluarlos. Es necesario comprobar de forma constante y periódica cuánto se corresponden con la realidad actual. Y cada nuevo proyecto nos aporta esa experiencia, nos da nuevos conocimientos. Por favor, úsenlos. Y también el ahorro en los informes. Eso es pan comido. Con conocimientos bien estructurados en los sistemas de gestión de proyectos conectados a sistemas BI, ahí te pueden ahorrar hasta un 300% sin despeinarse. Y la organización. Reducción de la dependencia. ¿De quién y de qué tipo? Andrei Olegovich, si me permite aclarar. Claramente es algo así. Por mi experiencia, la reducción de la dependencia en una organización es cuando dependemos mucho de un especialista nuevo que llega o de un directivo. Y no hay ningún problema. Cuando no nos apoyamos en nuestros proyectos anteriores, en las mejores prácticas, en nuestra experiencia, sino que llega un jefe de proyecto, lo contratan, ¿verdad? Y dependemos exclusivamente de su nivel de comprensión, de su conciencia, de su experiencia y así sucesivamente.
Y otra vez volvemos a la calidad de esa sinergia que él tiene en la irrelevancia que tiene en su experiencia. Entiendo. Bueno, está bien, sigamos adelante. Crecimiento de la innovación. Cuando la organización puede aprender nuevos conocimientos, nuevas prácticas, surgen innovaciones que impulsan el crecimiento del negocio principal. La mayoría de las veces, esto se traduce en una reducción de los costos operativos o bien brinda nuevas oportunidades únicas y competitivas en el mercado. Es decir, cuando surge un conocimiento. Vamos con un ejemplo sencillo. El conocimiento de cómo usar el GPT clásico, el más simple, en los niveles más básicos y accesible para todos los empleados, acelera su trabajo. Vamos a hacerlo aún más simple. ¿Qué pasa si sé cómo configurar un chatbot en Telegram en 5 minutos? Bueno, no 5, digamos 15, no vamos a exagerar. Puedo dárselo a todos los empleados de manera que funcione con ellos en modo multimodal. No tengo restricciones en cuanto a la seguridad de la información. Esto realmente impulsa el trabajo de la empresa. Super. La pregunta es, ¿cómo se usa esto? Pista, seguramente en su empresa ya hay personas así. Creo que en cada organización hay personas que saben y pueden hacerlo. Ustedes no saben lo que ellos saben. Vamos a pasar a esa pregunta sobre el propio framework. Ya casi llegamos al framework. Responsables, amigos míos. Déjame contar un chiste ahora. Casi siempre, cualquier lluvia de ideas termina con responsables y plazos. Si es una buena lluvia de ideas. Simplemente quería, cuando empecé a estructurar mi propio entendimiento de la gestión del conocimiento, las herramientas que la acompañan, que es lo principal para nosotros, ¿verdad? Entender, en realidad, el framework, pero también los roles en cada nivel, sí, y qué funciones deben cumplir para que realmente logremos esa gestión del conocimiento. Porque está bien, dijimos, introdujimos que el conocimiento es una inversión, el conocimiento es un valor, ¿verdad? Mostramos los excedentes. ¿Por qué gestionar el conocimiento? Esta pregunta sigue en el aire. ¿Sin apellidos? Sin responsabilidades. Vamos a abordar un tema a continuación. Vamos. El trabajo ocupa el 120% del tiempo asignado al mismo. Y esta cita, por cierto, la desenterré recientemente de uno de los institutos de investigación. Ilustra algo de lo que hablo a menudo. El trabajo que no planificamos, simplemente no lo hacemos. No importa cuánto planifiquemos hacer, el trabajo siempre viene con solapamientos y sobrecargas. O sea, si planeas trabajar las clásicas 8 horas, en realidad terminas quedándote más tiempo, terminando cosas, y de ese 100% de tiempo planeado, en promedio gastas como 120. Es decir, en promedio, la gente en el mundo pasa en el trabajo un 20% más de lo que, por defecto, les paga. Mira, te propongo que no nos detengamos en esta diapositiva. Bueno, vamos a pasar rápido. Ok, vamos a pasar rápido, pero creo que hay. En el proyecto, el jefe de proyecto debe gestionar el conocimiento y los miembros del equipo ayudar a generarlo. Existen roles especialmente designados como Scrum Master o Agile Coach que deben facilitar este proceso. A nivel de portafolio, el gerente de portafolio, el analista de calidad, el estratega de PMO, son quienes integran el conocimiento adquirido tanto de la empresa como del portafolio de programas en las actividades futuras, incluyendo la organización. A nivel organizacional existe un órgano colegiado, que es la PMO o el OP, que agrega esta experiencia y también la integra en las siguientes prácticas. La oficina de transformación. Caray, si no la tienen, les compadezco. El centro de gestión del conocimiento, espero que sí lo tengan. En principio, hoy en día son casi palabras sinónimas, más o menos al revés. O sea, América Pintorio no hace mucho lo mencionó, y él señala que ahora la PMO, TMO y demás, todas esas siglas, en esencia proveen servicios característicos de la Oficina de Gestión de Proyectos. Aquí no te apresures. Esto es lo que más me gusta. Me senté a pensar en esto. Mucho, ¿verdad? Veo que sí, te pintaste el cabello después de eso. Me salieron canas, después de eso me las tinté. Te las pintaste. Sí. Me empezó a salir cana, caray. En esto me gustaría que lo revisáramos contigo con más detalle. Quizá nos lleve algo de tiempo, pero paso a paso, de acuerdo. Decimos que en algún momento aparecen conocimientos y que necesariamente hay que gestionarlos. Intenté armar precisamente un marco de trabajo. ¿Cómo gestionamos ese conocimiento? Desde el momento en que surge hasta el momento en que se reutiliza, los canales y todo lo demás. Por eso, la primera es la experiencia. Déjame dejar este punto en el aire. Seguramente tú vas a complementar, porque siempre tenemos una discusión interminable sobre esto, que primero el conocimiento surge en algún lugar. Surge, por lo general, como lo hemos hablado tú y yo. ¿Debe haber un artefacto?
Porque dices que el conocimiento aparece sin artefactos. Recuerdo ese argumento. Así que, a veces, el conocimiento surge. Hacemos una retrospectiva del proyecto, revisamos los informes, sobre todo cuando los vemos en dinámica, ¿verdad? Debe haber obligatoriamente un registro de eventos. Tienes una plantilla excelente para el registro de eventos. ¿Qué pasó? Comentarios al respecto. ¿En qué fecha? Quizá el área de conocimiento que abarca, o el impacto en el proyecto, en el triángulo. Mira, déjale contarte sobre otro tipo de conocimiento que surge sin un artefacto. Vale. Estás sentado en una reunión con los altos directivos. En algún momento, o no sé, ocurre algún evento inesperado y tú dices, vaya, caray. Y te dicen, bien hecho. Menos 10% a tu bono trimestral. Son conocimientos increíbles que adquieres en el proceso de ganar experiencia. Pero no hay artefactos, salvo la orden de que te quitan parte del bono. Sí, eso de que te quiten el bono ya lo hemos hablado tú y yo. El problema de la cultura interna de la organización, cuando, aparentemente, el jefe de proyecto cumple con su función principal al señalar los problemas y escalarlos y no puede resolverlos a su nivel, pero por eso lo desmotivan por completo. Ese es el problema, ese es el síntoma. ¿Es esto una buena práctica? No, esto no es para nada normal. No, mira, aquí no hay ninguna norma ni normalidad. Es algo muy subjetivo. Muy subjetivo, sí. Por eso, en cuanto a las reuniones, justo lo siguiente que me anoté es que dentro de un proyecto, portafolio, programa o de toda la organización, se dan comunicaciones, memorandos, algunos correos, solicitudes, tal vez algunos chats, el mismo conflicto con gira y así sucesivamente. Eso también son fuentes de conocimiento. Déjame agregar. Vale. Una idea. Vamos a tratar el conocimiento como si fueran riesgos y partes interesadas. Primero, surgen en cualquier momento del proyecto. Segundo, requieren análisis y evaluación. Tercero, necesitan una estrategia específica para gestionarlos o, al menos, para interactuar con ellos. Entonces, vamos a pasar justo al siguiente punto contigo. Después de que obtenemos ese conocimiento, hay que guardarlo de alguna manera, estructurarlo en orden. Primero hay que almacenarlo en algún lugar. Si ocurre un evento, vamos a registrarlo en el registro de eventos. Si para nuestro cliente, teniendo en cuenta sus requisitos, necesitamos crear una plantilla, vamos a dejar registrar a esa plantilla. Oye, mira, esto se parece un poco a un sello, a una función. No. No nos dicen qué hacer. Preguntamos, cliente, ¿qué necesita? Elija entre estos 30 posibles escenarios. Priorizaremos lo más importante para usted. Y sabemos cómo hacerlo. Sí. ¿Debemos preguntar al cliente cómo estructurar el conocimiento? No. La última vez que terminó. Lo siento, Andrei Oregovich, pero no es la última vez. Varias veces esto termina con mis jefes en diferentes lugares dándome órdenes directas para recolorear las columnas de la tabla de una manera que sea conveniente para ellos en el registro. Es decir, la cuestión es más de forma que de contenido. No mides el repaint, no es un cambio tan global de plantilla. Yo creo que cambiar la plantilla es más bien cuando aparece un cliente que quiere ver algún indicador específico. Y entonces cambiamos la plantilla, sacando el indicador. Exacto. Cambiar, sacarlo o quitarlo. Bueno, mira, cuando sacamos un indicador para mostrarlo en el informe semanal, hay que volver a hacer el enlace. Tenemos que organizar el proceso para que ese indicador se actualice y se transfiera a esta plantilla, a esta plantilla, a este informe. O sea, no es solo mostrarlo, sino que también cambia el proceso. Imagínate que tienes un sistema BIO y debajo del capó tienes un SQL clásico, aunque sea Enterprise, una buena base de datos, configurable y gestionable. Pero no le vas a preguntar al cliente qué modelo de datos desarrollar ahí ni con qué consultas gestionarlo. Al cliente le muestras una vitrina en forma de dashboards ya listos y le dices, estimado colega, yo lo tengo así. Tú los extraes así, aquí. Pero la estructura de almacenamiento es tu responsabilidad. Almacenarlos, apilarlos de tal manera que el cliente reciba en la vitrina exactamente lo que quiere, en el momento en que lo quiere. ¿Y cómo lo tienes tú guardado? Esa es tu zona de responsabilidad. Eso solo confirma mi idea. Cambiar los templates es una reacción a un deseo del cliente. No contamos cómo implementamos su deseo. Exacto. Por eso, ¿Sabes qué más añadiría yo a la conservación de conocimiento? Una base de plantillas e instrucciones. y tú puedes pasar justo al siguiente punto. Juntos.
Eso es precisamente la difusión del conocimiento, la polinización cruzada dentro de la organización. Tomé como ejemplo concentrado la oficina de gestión de proyectos, que guarda en sí Un portal. un registro MMM de lecciones aprendidas y una base de plantillas, y la descripción de casos y demás, todo lo que hemos guardado. Y es esa oficina la que ya estructura, depura y demás, etcétera, etcétera. A través de su portal, por ejemplo, difunde el conocimiento adquirido con la salvedad. Vamos a decirlo así. Con la salvedad de que, si en la organización no hay una oficina de gestión de proyectos, bueno, no es lo ideal, claro, especialmente si hablamos de algo tan serio como la gestión del conocimiento, ¿verdad? De todos modos, sería bueno contar con una oficina de gestión de proyectos. Pero, si no, repartir esto entre los responsables, asignar un rol responsable para esta tarea, un departamento, etc. Es decir, alguien debe hacer este trabajo para que podamos almacenar, depurar, estructurar y difundir nuestro conocimiento. Déjame proponer otro ejemplo de difusión, pero para reflexionar. En general, me gusta la práctica de realizar actualizaciones de estado periódicas de algunos grupos grandes donde se comparten experiencias en 5 minutos. ¿Recuerdas alguna empresa que tuviera un minuto de seguridad? Sí. Esta es la misma difusión, un ejemplo de difusión de conocimiento. Por otro lado, ¿quién te impide dedicar de 3 a 5 minutos en cada reunión importante a aportar nuevos conocimientos a todo el equipo? Útil, por supuesto, en el contexto de esta reunión. Quizás se reúnan por un programa grande. En la reunión hay 40 personas y alguno de los participantes que ha adquirido conocimientos importantes y necesarios que ya han sido evaluados y, no sé, calificados. Sí. Comparte ese conocimiento. Amigos, hemos adquirido una nueva experiencia usando este sistema de información que nos permite resolver este tipo de tareas prácticas. Yo tengo esa experiencia y mi colega también. Hemos reducido el proceso en un cierto porcentaje, lo hemos mejorado, optimizado. Estamos listos para compartir estos conocimientos con ustedes. Vengan con nosotros, los estamos esperando. Y ahí está el momento de integración, cuando las partes interesadas quedan enganchadas. Ya saben que esa experiencia existe en algún lugar. Ya han recibido una evaluación experta del equipo sobre los efectos. Y si quieren interés, surge una fuerza de atracción que ya integra ese conocimiento allí. Ahora estás describiendo la mecánica. Sí. Por ejemplo, un minuto de seguridad al principio o contar un nuevo conocimiento. Esa es la mecánica que yo tenía en mente precisamente en los canales de aprendizaje y cultura de aprendizaje. Y puede incluir tanto capacitaciones sistemáticas, centralizadas, talleres, como mecánicas como esta, cuando al inicio de una reunión, un momento de seguridad, chicos, hay nuevos conocimientos. Y compartimos. Pero esto es, Andrei Olegovich. ¿Es obvio para ti? no es obvio para los demás. Sí, No es obvio para todos. sí, 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 sí. De acuerdo. Mecánico millón. Sí, sí, sí. Ya sabes, la gente a menudo me dice palabras que son comprensibles, entrenamiento, pero esa es tarea de recursos humanos. No. ¿Por qué me hablas de esto? Mira, tú haces así con la cabeza y menos mal que no eres búrdaro, ¿entiendes? La gente, en serio, dice, no es nuestro trabajo, la formación, ¿para qué nos lo dices? Eso lo tiene que hacer recursos humanos. Escucha. Que sean ellos los que enseñen. Creo que, según los estándares del PMO Practice Guide, el PMBOK, una de las funciones del director de proyecto es reunir al equipo, formarlo, capacitarlo y desarrollarlo, esa función. Coaching, mentoría, conformar el equipo, desarrollo del equipo, y así sucesivamente. Por eso, bueno, los casos se pueden analizar por separado. ¿Quién dice que eso es función de recursos humanos sino, por ejemplo, de la universidad corporativa? ¿Por qué? Y así sucesivamente. Simplemente no hay universidad corporativa. ¿Puedo un segundito ahora? Vale, mira. La aplicación, o sea, la reutilización de la integración. Una pregunta frecuente que escucho es, ¿y cómo se integran en general estas lecciones aprendidas? ¿Para qué las hacemos? Por ejemplo, al final ustedes vienen y me piden que en alguna fase o proyecto haga las lecciones aprendidas. Las hicimos. ¿Y qué? ¿A quién demonios le hacen falta? Y aquí va una pista. La función de integración la realiza precisamente la PIMO, o la OP, o algún órgano que obliga a cualquier nuevo equipo, al inicio, a estudiar la experiencia relevante para ese proyecto. Eso significa que alguien dice, escucha, seas o no seas fan del PM, ve y estudia la experiencia previa de otro PM en proyectos similares. ¿Para qué? Pues para no cometer los mismos errores que cometió él.
o, al contrario, para aprovechar las mejores prácticas y asegurarse de sacar su propio beneficio de ello. Mira, este es el marco de gestión de conocimiento que yo veo. Desde el momento en que surge, sí, así es como surge, donde surge, cómo lo conservamos, a través de qué canales lo difundimos y, de hecho, cómo lo aplicamos directamente. Esa imagen la continuaremos contigo, será una aplicación a un proyecto concreto con todas las entradas y salidas, intenté describir los procesos. ¿Tú crees que he tenido en cuenta todo aquí? Quizá, bueno, si nos metemos en la mecánica. ¿Sabes qué me faltó un poco? El tema de la gestión del cambio. Pongamos dos conocimientos en conflicto. Tomamos un conocimiento, lo usamos, empezamos a trabajar con él y volvemos con una respuesta al propietario. No funciona tan bien. Yo tengo una práctica mejor. ¿Qué debería hacer en ese momento? De alguna manera, evaluar la experiencia obtenida por ese equipo, ya sea junto con ellos o por separado, y tomar la decisión de actualizar el registro existente y difundirlo, o crear uno nuevo en paralelo, porque está relacionado. Ese pequeño bucle se da por sí solo, es obvio, ahí es donde se conserva el conocimiento. Aceptar. Pero no está claro que podamos cambiar y salvar lo nuevo. Escucha, bueno, esto, mira esto. Esto irá del bucle al guardado. Es decir, sí, será un bucle, este ciclo. IDC. PDSA, Acto Landu Stage. Adi, tú también puedes ir allí. Padi, padi. El ciclo de Cady es más parecido al hepatiza. Pero aún así, todavía tenemos una hipótesis. El nuevo conocimiento funcionará de una forma u otra. Por ejemplo, Me gusta mucho el ciclo de vida que se plantea en el concepto de forma de trabajar la disciplina de vida, donde hay dos pasos obligatorios. Después de que hicimos esto, esta difusión de conocimiento, bueno, en realidad, tomar una decisión. ¿Está bien o no está bien? hagámoslo así. Bastante, ya sea desde el cuarto. Obvio. A partir del cuarto o quinto PMBOK, empezó una conversación bastante seria sobre la necesidad de gestionar el conocimiento. Por eso, en este sentido, la disciplina de vida y la séptima edición del PMBOK no destacan por ser algo novedoso. Hace tiempo que venimos diciendo que es necesario gestionar el conocimiento. Quizás, simplemente antes del cuarto, no lo sé. El PMBOK más antiguo que estudié fue el cuarto, y ya ahí se hablaba de la gestión del conocimiento en esa formulación. Estoy hablando de algo un poco diferente. Por ejemplo, dice Plendagel da guías prácticas y concretas sobre cómo hacerlo. Ahí hay mecánicas concretas para extraer eventos, se describen los roles. Es uno de esos posibles marcos de trabajo que proponen personas concretas. Decimos que la aplicación debe llevarnos de vuelta al surgimiento constante. Más bien a la conservación. Hablábamos en términos de aplicación, decíamos que los conocimientos pueden entrar en conflicto, que pueden funcionar de manera diferente a como lo esperamos. Por supuesto, se puede encontrar una mejor manera o simplemente sobreescribir. O sea, no siempre hay que crear algo nuevo, a veces sobreescribimos lo que ya existe. Sí. Este ciclo no trata la generación de conocimientos, sino la comprensión de los que ya existen. Exacto. O sea, los tratamos con mucho cuidado y delicadeza. Donde nos vemos obligados a superponer un registro sobre otro, lo hacemos con mucho cuidado, mejorando cada vez el activo corporativo. Incluso el hecho de reconocer que un conocimiento ya no es válido en este momento o en esta situación para la empresa, también es una mejora del activo corporativo. Pero eso también es una especie de prueba, una especie de puesta a punto. Eso también es conocimiento. Ahora sabemos que, por ejemplo, esta experiencia dejó de funcionar en nuestra estructura debido a un cambio, por ejemplo, en la legislación. Incluso cuando tomamos algunas de las mejores prácticas, benchmarks de estándares o recopilaciones de conocimientos, de igual manera podemos encontrarnos con que, aplicadas a nuestra situación, al contexto en el que estamos, no funcionan. Eso también es conocimiento. Así que, Supe. a esto, tú me conoces, me encanta mirar todo desde el punto de vista de la transformación digital, de la aplicación de herramientas digitales e innovadoras. Por eso, mientras escribía este marco, mientras lo elaboraba, pensé que aquí sería genial, realmente genial, tener una herramienta como un asistente de IA. Se puede hablar de esos asistentes que ya existen en el mercado. Bueno, de nuevo, con la salvedad de la ciberseguridad. Y el conocimiento de la empresa. Sí, y los requisitos de la empresa de ciberseguridad y, en consecuencia, la sensibilidad de la información que puede estar tanto en la salida como en la entrada de los procesos del proyecto. Mira, al final todo se resuelve con LLMS locales y su entrenamiento adicional con conocimientos internos. Esa es la clave de todo.
Y hablamos de que nuestro conocimiento solo es útil cuando se aplica a nuestra empresa u organización. Y lo que el GPT clásico o los LLMS saben hoy sobre el mundo no siempre se relaciona bien con nuestra experiencia y práctica. Eso es, siempre responden de manera general, sobre todo el mundo en conjunto, pero nosotros necesitamos algo local, sobre nuestra organización, aquí y ahora. Se puede entrenar a ChatGPT y ponerlo en contexto. Y se puede conectar a las bases de conocimiento existentes si no tienes miedo de compartir ahí tus conocimientos. Volvamos a nuestro asistente de IA. Sería genial que existiera. Es como un colega que te ayuda. Supongamos que es un estudiante joven que ha aprendido todo tu conocimiento, lo tiene en la cabeza y, en el momento adecuado, saca justo lo que necesitas para cualquier consulta. Por esa razón, en la primera etapa, cuando surgen nuevos y valiosos conocimientos, probablemente podamos usar a este secretario de IA para extraer esos conocimientos esenciales de las fuentes que tenemos listadas, pero sin limitarnos solo a lo que ya hemos escrito previamente. Además, es importante considerar que la IA puede ir más allá de la información existente. Sí, Por eso, puede haber muchas. sí, 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 sí. Por eso aclaro que estás, pero no solo estás, sin limitarnos. Yo escribí el marco, ¿sabes?, para que quedaran claras algunas entidades comprensibles, pero, por supuesto, la idea es extraer absolutamente todas las posibles. Primero, probablemente no voy a tener en cuenta ni recordar todas. Vamos a empezar por lo simple, en realidad. De hecho, me parece que ese marco actual es, bueno, ese marco es suficiente para empezar. Tengo poca fe en que haya empresas que lleguen muy lejos a menos que su negocio principal se centre en eso. Nos dedicamos a la gestión del conocimiento de forma residual. Este no es un caso excepcional para el mundo empresarial en general. A pesar de, Esta es una manera de reducir costos, una manera, tal vez, de capitalizar parte de su conocimiento, pero en el contexto de la lucha competitiva o del flujo principal de creación de valor, a menudo se pierde. aunque tú y yo ya hemos comprobado un poco antes que el valor generado se encuentra, en principio, en buenos indicadores, lo que aumentará la eficiencia y la competitividad. Hasta el punto de que incluso podemos vender esta experiencia. Así es. El uso de la inteligencia artificial en la generación de conocimiento, como la automatización, la extracción de información y. Y al cubo, ¿cómo se calcula? Tal vez. Se puede dar la vuelta. Conozco varios casos en los que la inteligencia artificial resaltó correlaciones implícitas. Cierto. Por eso aquí no solo hablamos de extraer información de conversaciones, de memorandos, de otros artefactos que obtenemos durante la ejecución del proyecto. Esto se refiere a la extracción, interpretación y descubrimiento de relaciones no evidentes entre un evento ocurrido, que percibimos como conocimiento, y en general el contexto del propio proyecto. Yo lo veo de esta manera. Y, en consecuencia, como una continuación lógica, clasificamos el conocimiento obtenido basándonos en la comprensión del contexto, la relación entre las áreas de conocimiento y, en general, los eventos a lo largo de todo el proyecto, ¿verdad? La inteligencia artificial es perfectamente capaz de indexar este conocimiento mejor que una persona para su difusión y, por lo tanto, su reutilización. Ahora que lo mencionas, se me ha formado una imagen muy clara en la cabeza. De hecho, no está nada mal la idea de que ya no tengamos que preocuparnos por escribir memorandos. Que alguna especie de sistema global, en el que tú y yo llevamos nuestras comunicaciones de trabajo, simplemente registre absolutamente todos los logs. Registra a los participantes, los reconoce, conoce el contexto, sabe de qué proyectos se está hablando y simplemente los utiliza. Cuando surge una discusión, le preguntamos, oye, asistente, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Quién fue el que soltó eso? Y él responde sin dudar, Iván, fuiste tú. Sí. Y recuerda la frase exacta. No estaría nada mal. De nuevo, esto nos lleva a la cuestión de que por ahora no es solo un chatbot, un asistente, sino que está conectado a canales de información, como una cámara en la oficina o una sala de reuniones donde hay un sistema de telecomunicaciones. Bueno, en realidad, nuestros teléfonos hacen exactamente eso para la publicidad dirigida. Exacto. Pero volvamos al tema. Entonces, yo soy el asistente. Sí, sí, muy común, en realidad los asistentes, estos bots. Microsoft también lanzó Gemini para. Me parece que no es Gemini, sino DeepSeek. DeepSeek es chino, es un análogo de OpenAI, pero aquí Microsoft lo hizo específicamente para Teams.
Creo que en Teams se usa como Sí, existe. y el asistente. Solo que, hasta donde recuerdo, Microsoft lo hizo basado en OpenAI. Puede ser, están ahí cerca. Eso es. Están ahí cerca. Eso también es una forma de difundir conocimientos. ¿Información? Sí. Información. En esencia, mira, ahora que lo pienso sobre el uso, cuando te sugiere plantillas o soluciones basadas en sus propios casos. En esencia, esto debería ser un solo bloque, asistente, bot, experto, que funciona tanto como canal de difusión como ejemplo de reutilización, cuando te sugiere plantillas, soluciones, responde preguntas. Volvamos a una historia aún más de alto nivel. A menudo, bueno, incluso tú y yo, creo que en el episodio pasado, por así decirlo, hablamos de esto. Cuando hablo de gestión de proyectos, hablo sobre los principios de la comunicación. Persona, sistema, persona. Sí. Es decir, cuando se eliminan los canales de comunicación, cuando tú y yo nos transmitimos verbalmente el estado o cualquier otra cosa, eso está prácticamente prohibido, es un tabú. O sea, por favor, consume la información del sistema, ingrésala en el sistema. Tú no llamas a tu gerente del banco para preguntarle, oye, ¿qué tengo en mi cuenta? Sí. Él te dice, ve y revisa en tu aplicación móvil. Si necesitas un comprobante, descárgalo desde la aplicación móvil. Y solo te ayuda en aquellos casos en los que realmente no entiendes algo o no puedes resolverlo por ti mismo. Y además, ese conocimiento se convierte inmediatamente en la base para desarrollar mejoras. La base de conocimientos de la organización. 4 flechas mágicas de diferentes colores, el nivel del proyecto y todas sus fases según la metodología clásica del Instituto PMI. Entonces, a la entrada, lo que entra, eso sale. Al final veremos plantillas, ideas, posibles riesgos. Al final. De izquierda a derecha, seguí la lógica de la narrativa y decidí analizar el marco utilizando el ejemplo de un proyecto más o menos clásico. Hagámoslo de esta manera. Sí. Solo añadiría aquí al final las lecciones aprendidas tras la finalización del mismo. Vamos a determinar por qué. Y aparentemente, ¿No se congeló? No. No se congeló. sí. Mira, en realidad, fíjate, en esencia, todas las flechas de regreso a la base de conocimientos no van solo al final de la fase de cierre. Simplemente se puede duplicar todo lo que va como salida, es decir, estos 3 pasos: planificación, monitoreo y control, ejecución y cierre. De una forma u otra se supone, bueno, sí, tienes razón, para el framework hay que especificarlo explícitamente. El resultado son las lecciones aprendidas. Precisamente en el cierre, porque el propio PMBOK nos dice que las lecciones aprendidas están encapsuladas ahí. Y me parece que es muy confuso cuando dejamos las lecciones aprendidas solo en la fase final. Yo haría esto. Mira, no es del todo correcto. Vamos. Creo que la confusión está un poco en otra parte. Estamos bajo una especie de engaño, creyendo que el proceso se completa al final. En realidad, se completa, o mejor dicho, se activa al finalizar una etapa o fase concreta. Pasaste el stage gate, proceso de cierre, pasaste la etapa de financiación, proceso de cierre, terminaste el desarrollo de algún bloque, proceso de cierre, y en todos esos momentos se extraen las lecciones aprendidas. Una vez, con uno de nuestros colegas, Misa Belov, lo estuvimos discutiendo contigo, y él lanzó una idea interesante. Dice, por lo que he visto, las lecciones aprendidas se hacen bien si se recopilan durante los últimos 6 meses. Pero si intentas sacar lecciones aprendidas de hace un año o año y medio, eso es una utopía. Nadie se acuerda de nada, la mitad del equipo ya cambió. No tiene sentido. Por lo tanto, esto debe hacerse periódicamente. Escucha, bueno, ya te estoy dejando pasar el error, porque estoy en la etapa de finalización en la entrada, aunque esto es. Yo diría que esto no es un error, es solo una manera de pensar. Esto es para la salida, no para la entrada. Es necesario agregarlo a la salida de los 3. ¿Sí? Sí. Pero empecemos con la lógica, ¿vale? Al iniciar un proyecto, como entrada tenemos el análisis de una iniciativa similar, antes lo teníamos en las pitch sessions, ¿verdad? Iniciativas, insights y lecciones aprendidas, por cierto. Sí. Sobre eso. Análisis. Ya hemos hecho o estamos haciendo algo parecido, lo cual es muy importante. ¿Para qué lanzar iniciativas duplicadas cuando hay un gran portafolio de la empresa, un portafolio de proyectos o incluso varios portafolios? Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Es decir, si hablamos de nuestro principio de las 3P, no, organización, gestión de proyectos, o PM, entonces el lanzamiento y la decisión de iniciar una iniciativa se toma a nivel de portafolio.
Cuando pasamos a la fase de iniciación, la decisión ya está tomada, y aquí solo verificamos que tengamos suficientes recursos y que nuestros objetivos coincidan con los de las partes interesadas. A veces pasa que, aunque existen los objetivos del portafolio, las partes interesadas no están muy convencidas. Y en este punto elaboramos el acta de constitución. Al mismo tiempo, en el acta se incluyen las lecciones aprendidas de algunas iniciativas. No necesariamente. La iniciación no siempre pasa. Continuamos. Todo correcto. La tarea principal, el grupo de procesos de iniciación según el PMBOK, es alinear con los objetivos de la organización, asegurarse de que hay suficientes recursos y acordar con las partes interesadas cómo van a participar en el proyecto contigo. O sea, cómo van a ayudar o, al menos, no van a estorbar. Al mismo tiempo, el proyecto, la idea puede morir. Sí, en la iniciación puede ser cancelado. Y entonces incluso tenemos. El proceso de cierre. Pues sí, básicamente nos lleva directamente allí. En realidad, ahora podemos decir que, bueno, entonces es otra flechita, otro bucle de la iniciación al cierre. ¿Recuerdas que te compartí mi esquema, ese donde desde la iniciación hay una salida directa al cierre? O sea, cuando en la etapa de elaboración del acta de constitución de repente nos damos cuenta de que no tenemos suficientes recursos, o el proyecto ha perdido relevancia para los interesados, y podemos dejar de gastar recursos. ¿Y qué tiene de bueno la iniciación en este caso? Es rápido, sin rodeos. Es decir, de manera rápida y con pocos recursos, elaboramos un documento que integra el trabajo de los siguientes equipos y confirma la importancia con pocos recursos. Entonces, desde la iniciación, la planificación y la ejecución deberían salir flechas hacia el cierre, y en el cierre, para la salida hacia la base de conocimientos, deberían aparecer lecciones aprendidas, actualización de plantillas, algunos insights. Solo que no desde la planificación. Mira, en la planificación tomamos algo como entrada. Mira, después de la planificación realizamos el procedimiento, aunque, miento. De la planificación, lecciones y conocimientos. Cuando empezamos a descomponer de arriba hacia abajo, nos topamos con algo, digamos, y también adquirimos conocimientos. En consecuencia, entendemos que es más rentable comprar algo externamente que hacerlo nosotros mismos. Este es el framework en términos generales. Por eso, Joder, vámonos. ¿es posible una situación en la que, desde la planificación, pasamos directamente al cierre y hacemos el procedimiento, el proceso, las lecciones aprendidas? Es posible, no es algo fantástico, ¿verdad? No es nada increíble. Por eso lo digo. No, espera. Hablemos un poco más. Nunca pasamos directamente de la planificación al proceso de cierre. Bueno, si miramos el esquema clásico, los esquemas de intercambio de datos en el PMBOK, en el momento de la ejecución de los trabajos. Vamos a razonar. En el momento de la iniciación, como en el PMBOK clásico, sí. Pero como en el work de gestión de conocimiento, no. Aquí, de hecho, sí puede haber una flecha. Aquí no es que pueda haber, es que debe haber una. Debe haberla, sí. Sí. En realidad, el tema de la planificación es un error común, ¿verdad? Y constantemente usamos algunos coeficientes de corrección, encontramos nuevas metodologías para estimar nuestros plazos, volúmenes y costos. Aparecen nuevos datos de entrada, nuevas formas de cálculo. Estos son nuevos conocimientos que deben recircularse constantemente, especialmente aquí, porque el costo del error aquí es menor que en la ejecución. Eso es todo. Mira, de hecho, estás diciendo que ningún conocimiento se obtiene al completarse, ¿verdad? Solo nacen de allí. Sí, yo hablo. ¿Es esto cierto? Pero cuando terminamos un proyecto, hacemos balance. ¿Qué debo entregar para entrar? Estamos archivando. Procedimientos de archivo, procedimientos de liberación de recursos. En general, esto también puede considerarse conocimiento. Es decir, cuando de repente nos damos cuenta de que en la etapa de cierre, antes de archivar ciertos documentos o finalizar todo, en teoría podemos liberar recursos antes y hacer algunas concesiones que nos permitan, por ejemplo, 5 días antes del archivo final de todos los documentos y demás, ya liberar recursos al grupo general. Eso también es conocimiento que puede ayudarnos a mejorar la organización. O sea, al inicio, escucha, entonces se puede añadir a cualquiera de estos procesos en la entrada. Sí. Procesos, procedimientos, artefactos. Sí, sí. Bueno, mira, estamos hablando del conocimiento de la empresa. Y de repente la empresa se da cuenta de que, si sigue el clásico PMBOK, al iniciar el proceso de cierre, hay una etapa de archivado, de cierre de actas, de compromisos, bla, bla, bla. Y en ese momento, normalmente los recursos se ponen en pausa. O sea, los requieren ahí para poder cerrar.
¿Y qué pasa si de repente entendemos y aprendemos, teniendo en cuenta nuestra especificidad dentro de la organización, a hacer esto más rápido, a liberar recursos? Eso es una ventaja obvia. Sí. Sí, aquí estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, resulta que, desde el punto de vista de la interacción entre la base de conocimientos de la organización y un proyecto concreto, en todas las etapas habrá un intercambio bidireccional. Exacto. Y, sabes, me gustaría pedirte un poco más. Estamos hablando de la estructura de riesgos, de plantillas, pero el propio elemento como conocimiento aquí claramente no está presente, aunque parece que debería estarlo. Vamos. Conocimientos. Ah, sí. El conocimiento no siempre es, ¿cómo decirlo? Bueno, a veces es, digamos, experiencia cotidiana. No te des un martillazo en el dedo, te va a doler. Bueno, eso es un insight, como dices. Puede ser, sí. Algunos insights relacionados con una producción concreta y así sucesivamente. Y al mismo tiempo pueden existir riesgos. Mira, riesgos y estrategias para responder a los riesgos. O sea, a veces el conocimiento, como la actualización del registro de riesgos en tu caso, pero también las estrategias de respuesta a los riesgos son conocimientos. O funcionan bien o funcionan mal. Y eso también es un activo muy importante para la organización, cuando confirmamos que la estrategia existente elegida por la organización para un tipo específico de riesgo sigue siendo válida, o, por el contrario, ha dejado de funcionar, genera pérdidas y requiere ser replanteada. Cuando lo estaba preparando, pensaba en que el conocimiento que surge se documenta. O sea, registramos los eventos, describimos qué pasó, cómo resolvimos esa situación, ¿verdad? Sí, Después, esa valiosa solución, o el conocimiento profundo sobre situaciones similares, el insight clave, se transforma en un cambio significativo en el proceso o procedimiento establecido. bueno, está bien, de acuerdo, vamos. Vamos a reflexionar. Entras en un proyecto. En la etapa de planificación necesitas desarrollar algún sistema para trabajar con los riesgos. Supongamos que tomas la corporativa. El sistema corporativo te dice lo siguiente, amigo, tenemos nuestra propia jerarquía de riesgos. Estás obligado a tenerlos en cuenta en este tipo de proyectos. Para cada riesgo que identifiques, ya existe una estrategia de respuesta aprobada dentro de la empresa, con sus propios límites. No te lo inventes. Y entonces tú dices, escuchen, bueno, la empresa lo dijo, ¿quién soy yo para contradecir? Y empiezas a trabajar con ellos. Y en el momento de la ejecución del trabajo ocurre un riesgo. Y la estrategia actual elegida, propuesta por la organización, de repente resulta ser ineficaz. Te enteras de esto después, cuando ya has reaccionado según el procedimiento y obtienes un nuevo conocimiento que te dice, hola, pues no funcionó tan bien como esperábamos. Al mismo tiempo, existe un concepto llamado riesgo total del proyecto que está relacionado con todos los eventos de riesgo y, en general, con todas las situaciones. Y esto ya aparece en el grupo de procesos de cierre. Es decir, evaluar cuánto ha influido el riesgo total en alguna etapa, teniendo en cuenta las particularidades de la producción y factores externos. Normalmente podemos hacerlo ya sea en los procedimientos de control o en los de cierre. Agregando un poco más a la idea de la gestión de riesgos. Esto no es exactamente el tema de hoy, pero en general, tenemos el concepto de riesgo. Tenemos riesgos globales o el riesgo total del proyecto. Sí. Sigamos adelante. El riesgo total de nuestro proyecto tiene una sinergia significativa con todos los demás proyectos y programas individuales del portafolio, formando así el riesgo total y completo de todo nuestro portafolio de proyectos. De los portafolios o del programa en el que el proyecto participa. Sí, sí, sí. Es un gran riesgo de la organización que se descompone. Es una estructura jerárquica de riesgos. ¿Y eso qué es? Risk Breakdown Structure, exactamente. Pero se hace para los proyectos o, en los programas, se hace a partir de los proyectos. En el portafolio, creo que no se calcula el RDS. Ahí más bien se habla del riesgo total del portafolio, que muchas veces ni siquiera toma en cuenta los riesgos de los proyectos. Más bien, los toma en cuenta, pero en rangos muy generales. Sí. Nos desviamos un poco del tema. Aquí piden que sea un poco más explícito, ¿verdad? No un poco, sino que hay que decirlo de manera totalmente explícita, los insumos, los resultados, todas las flechas, todas las etapas del proyecto, añadir las conexiones, las transiciones de todas las etapas anteriores hacia el cierre y agregar lo de las lecciones aprendidas. Ah, sí, justo lo que mencioné, como insumo para el cierre. Bueno, el análisis de iniciativas similares, de alguna manera, ya incluye en sí mismo las lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué es una lección aprendida? Es una iniciativa que ha generado un conocimiento único, el cual ha sido verbalizado y formalizado, disculpa, por la persona responsable, el líder del proyecto, para su reutilización.
Y luego, se produce la integración de ese conocimiento con el proyecto existente a través de la condición obligatoria de estudiar esa experiencia al iniciar otro proyecto. Mira, esa es una mecánica diferente. Aquí, el análisis de iniciativas similares al inicio es más sobre la cartera, y en cuanto a la iniciación de la solución, la mejor práctica es cómo finalizar de la mejor manera. Eso también es conocimiento, cómo terminar nuestros proyectos de la mejor manera, ya sea reservando recursos o liberándolos, archivando, y así sucesivamente. Es decir, estamos hablando de conocimiento en general, son plantillas, son procesos, son ciertos insights sobre cómo funciona o cómo no funciona algo. Por eso debería haber. Además, cómo reacciona Andrei Olegovich ante esos gestos. Quizás se altera, empieza a enfadarse, a maldecir como loco. Y eso también es conocimiento. Y todos dicen, escuchen, nunca, bajo ninguna circunstancia hagan esto delante de Andrei Olegovich. Esto es de la misma serie de cuando hablábamos sobre la actualización de plantillas. Tú pusiste como ejemplo un caso en el que para ciertos stakeholders hay que pintar las columnas de un color específico. En ese momento te rebatí sobre el tema de cambiar la plantilla. Hablemos de algún tipo de cambio global en la plantilla, un cambio en el proceso de recopilación de información, de estructuración, no. Pero sin embargo, Esto no es más que tontería. también es conocimiento que el director general del color morado no debe resaltar nada, por ejemplo. Esto también. O, por ejemplo, hacer y ofrecer informes muy breves compuestos por 5 tesis 1, 2, 3, 4, 5. Esto también es conocimiento corporativo. Clave. La mayoría de las veces, sus asistentes administrativos saben muy bien lo que les gusta y lo que no les gusta. A algunos les encanta ver un plátano, solo uno, en el borde de su escritorio por la mañana. Tengo ejemplos de ello. Buenos puntos. Hay que retocar un poco la diapositiva anterior. Hemos reflexionado. Mira, podemos hacer lo siguiente. Puedes corregir las diapositivas y podemos repasarlo una vez más. ¿Ves? Nos salió una discusión bastante animada. Esto incluso puede ser muy bueno para el podcast en cuanto a cómo estuvimos reflexionando. Quizás alguien más agregue algo. Hagámoslo así. Con esto ya lo tenemos claro. Sí. Ahora detengo la grabación. Hasta la próxima. Sí, y nos vemos en una semana, espero, para hablar de ciberseguridad. ¿Y qué debe saber un gerente? Creo que va a estar genial y será muy útil.